Bien, chicos, continuamos. Tenemos aquí a continuación la radiación de tipo radiactiva. Te estaba comentando que esta radiación más que todo se da depende de alguna central nuclear haya explotado, como el caso de Chernobyl, ¿no? Habré escuchado esa parte de Chernobyl. Y que hoy en día también lo están declarando, ¿no? Por parte de la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, ¿no? Para hacer recordar lo que alguna vez hubo vida en esa ciudad y qué consecuencias traería, ¿no? El uso descontrolado de radiación. Porque si bien es cierto en su parte, se podría decir, en la parte sana, sirve para producir energía, en este caso electricidad, y no hacer uso del petróleo. Pero también esta radiación tiene su parte negativa. Provoca se podría decir, mucha alteración en el medio ambiente, ¿no? Donde prácticamente todo un ecosistema queda irradiado, ¿no? Incluso estas radiaciones duran de por vida, nunca acaban esta radiación. Otro ejemplo también te puedo decir que en el año 2016, si no me equivoco, hubo un terremoto en Japón y además hubo un tsunami en la ciudad de Fukushima, ¿no? La central nuclear de Fukushima fue la que explotó, ¿no? Y las radiaciones comenzaron a salir de manera indiscriminada y que hasta el día de hoy también ya no ha sido tan controlada, se podría decir, este tipo de radiación. Entonces, también la radiación también no se da cuando necesariamente hay una central nuclear, ¿no? Claro, también por esa parte se tenía razón. También las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Como te dije, todo a diario en nuestra vida nuestro cuerpo sufre radiaciones. Uno, la del sol, por ejemplo, es una radiación totalmente nociva, pero gracias a esta llamada capa de ozono, es la que nos protege justamente de estos rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, el tiempo de exposición en este caso es alto, por lo tanto, consecuencia tendría concentraciones de radiación muy perjudicial para la vida de todo ser humano. Otro tipo de contaminación es la sensorial. Es la agresión a los sentidos por los ruidos, las vibraciones, los malos olores, por ejemplo, la contaminación por basura acumulada, ¿no? La alteración de avisos luminosos, destrucción de paisajes naturales o zonas históricas, etcétera. Y la otra contaminación es la contaminación sónica, ¿no? La causa principal, la actividad humana, el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras, ¿no? El ruido es el sonido no deseado. ¿Qué es? Exceso, ¿qué es la contaminación sónica? Es el exceso de sonido que altera las condiciones normales de un ambiente, ¿no? Consecuencias, pérdida de la audición, irritabilidad, alteraciones de sueño, provocación de bastante insomnios, disminución de la capacidad de concentración, ¿no? Falta de recordar cosas así simples. Todo eso provoca una contaminación sónica. Ahora nos preguntan por qué. Porque puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas que circulan a nivel aéreo por las calles de una población. Ahora, la contaminación sónica del oído humano solo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido. Pasado de ellos, las personas se quedan con sordera, ¿no? Con audición permanente o definitiva. Y esto ya serían las consecuencias de la contaminación ambiental, por ejemplo, el efecto invernadero, ¿no? Este es un efecto invernadero de tipo natural, pero ya la acumulación de gases, ¿no? Dentro de nuestro planeta y al no ser, se puede decir, liberados hacia el espacio exterior, entonces provoca el aumento de temperatura en nuestro planeta, ¿no? Las consecuencias, deshielos de poco a poco de las grandes masas de hielo, ¿no? Y imagínate que todos los icebergs, témpanos de hielo se derriten. ¿Cuánto de agua aumentaría?
prácticamente las zonas costeras se afectarían mucho. Incluso el mapa mundi o el mapa mundial que conocemos de esa manera se vería muy alterado, ¿no? En cuanto a su estructura, forma y prevención, ¿no? Y perjuicio para nosotros. Ahí claramente va, el Sol llega hacia la atmósfera, pero una parte solamente. Se dice que el 20 a 30% de la radiación solar es el que ingresa a nuestro planeta. Y ese 70% es lo que se va hacia el espacio exterior. Y algunos, de repente, no se quedan aquí atrapados. ¿Y por qué se quedan atrapados? ¿Porque quieren quedarse a vivir con nosotros? No, sino que por la acumulación de dióxido de carbono ya en la atmósfera, por el uso excesivo de combustibles fósiles del petróleo, hacen de que estos rayos ultravioleta e infrarrojos se queden atrapados. Y eso lo comenta hoy en día, hace escuchado el término calentamiento global, a eso me refiero, sí. Va incrementando rápidamente en la temperatura, ¿no? Lo que, por ejemplo, se dice que por cada 10 años la temperatura del planeta va aumentando en 1 grado, ¿no? Pero imagínate, en 1 año, 2 años la temperatura va aumentando 1 grado, imagínate en 10 años, ¿no? O en 20, en 30, ¿cuánto se habrá alterado? Más rápido de lo normal, ¿ves? Entonces, ese cuando ya hay una perturbación en este efecto natural, ya es nocivo. Otro, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Estos gases existen en la atmósfera y gracias a ellos es posible la retención del calor. Vapor de agua, metano, clorofluorocarbonos, óxido nitroso, dióxido de carbono. Los GI significa gases de efecto invernadero, son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonos. Siendo el más importante de todos, el vapor de agua. Así es. Y es más, ¿cuáles son los elementos indispensables para la variación del clima? Son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Apunta ese dato, ¿ah? Apunta. Factores que influyen en el cambio o la variación del clima, el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Qué es la lluvia ácida? Es cuando se forma la humedad en el aire, se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. Entonces, ¿cuáles son los causantes de la lluvia ácida? Justamente, la lluvia ácida se produce por contaminantes primarios, que son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Ahora, ¿por qué se le llama lluvia ácida? Porque, te comento, estos óxidos llegan a la atmósfera y se combinan con vapor de agua. Esta combinación hace que estos anhidridos más agua provoque los famosos ácidos oxácidos, por el tema de química anorgánica. ¿Y cuáles son esos dos ácidos responsables de lluvia ácida? Apunta. Son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico son los dos ácidos causantes de este término. Ciclo de la lluvia ácida. Ahí está. Las fábricas, ¿no?, que elaboran llantas, o sea, neumáticos, centrales hidroeléctricas que hacen uso de azufre como combustible. En la elaboración de derivados de petróleo también se emite dióxido de azufre. Fertilizantes, los vapores, ¿no?, que están en las fábricas para hacer los fertilizantes, los insumos químicos que le llaman, todos esos vapores van al medio ambiente. Y aquí está. Al combinarse estos gases con la luz, porque la luz activa, el vapor de agua y el oxígeno se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico, causante de lluvia ácida. ¿Cómo llegan a la superficie? ¿Cómo llegan hacia nosotros? Al producirse las famosas lluvias, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de la lluvia ácida, ¿no? Por ejemplo, alergias crónicas en las personas, el pH de las aguas de ríos, lagos, mares se ve alterado, los suelos agrícolas se vuelven infértiles, se altera demasiado el pH, volviendo esos suelos muy ácidos y prácticamente no hay vida vegetal, por lo tanto no habría producción de alimentos y como consecuencia escasez de alimentos que afecta hacia nosotros.
De manera natural, ¿también se contamina el medio ambiente? Sí, cuando erupciona un volcán, esas grandes fumarolas son anhidridos de azufre. Ese azufre llega a la atmósfera igualito, el mismo mecanismo. Se combina con luz, oxígeno, vapor de agua y llega hacia nosotros como lluvia, precipitación. ¿Ves? Los principales gases que producen la lluvia ácida son los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Los daños de la lluvia ácida, ahí está, mírame. ¿Qué es? Es la precipitación líquida, lluvia, nieve, granizo, que tiene un nivel más ácido que lo normal. ¿Cómo se forma? Consecuencia de las fábricas, erupciones volcánicas, aunque este último no es tanto, ¿no? Vayamos a ver lo que son la parte antropogénica, la actividad humana, ¿no? La parte industrial. 2, llegan en contacto con la atmósfera y 3, llegan hacia nosotros mediante precipitación y ya te mencioné cuáles son los efectos dañinos, ¿no? En los bosques produce daños al descomponer los nutrientes del suelo, le vuelven infértiles. El daño a las personas es indirecto mediante el consumo de pescado y agua potable contaminados por lluvia ácida. Otro tipo de contaminación es cuando hay exceso de flora, ¿no? En un río, en un lago, cuando hay más vegetación que peces, a ese fenómeno se le llama eutrofización. ¿Y eso a qué se debe? Cuando esos ríos y lagos se vierten, por ejemplo, desechos de nitratos, fósforos, el agua comienza a crear, como esa agua es humedad, se activa con el oxígeno y crecen demasiada vegetación, quitando oxígeno a los peces y los peces mueren. Entonces todo ese lago se convierte prácticamente como un suelo de pura vegetación. A ese fenómeno se le llama eutrofización, exceso de nutrientes que activan el crecimiento de mucha flora, ¿no? Quitando de repente la vida, se podría decir, a los seres acuáticos. Y otro caso es, ¿qué es la capa de ozono? Se denomina capa de ozono también ozonosfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativa alta de ozono. Está aproximadamente a 15 kilómetros, de los 15 a los 40 kilómetros de altitud. Reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe el 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia, ¿no? Y acá te dice, problema de la capa de ozono, se está formando, ya se formó un agujero en la capa de ozono del polo sur. Ahí se detectó por primera vez la presencia de la radiación ultravioleta, ¿no? ¿Qué daña la capa de ozono? Los causantes, los CFC, clorofluorcarbonados, así significa. CFC significa clorofluorocarbonados, que significan hidrocarburos de cloro y flúor. Estos, ¿cuál es su fuente de origen? Los famosos aerosoles o los llamados spray, ¿no? Que se dirigen hacia la atmósfera y este cloro se activa con el oxígeno provocando una especie así de ácido, ¿no? Que es para la capa de ozono, debilitándolo de poco a poco hasta que se destruya y por ahí fácilmente los rayos ultravioleta son los que ingresan. Y al no haber capa de ozono, ¿qué provocaría en la salud de las personas? Prácticamente nos quemaría, tendríamos muchas quemaduras de tercer grado, ¿no? Se destruye la piel. Prácticamente la vida ya no sería sobre la superficie, sería por debajo de la superficie, ¿no? Los suelos prácticamente se vuelven estériles, se quemaría toda flora, ningún ser humano o ser vivo estaría presente en la superficie, ¿no? Así es. En el 2003, el agujero de ozono llegó a tener una superficie de 29,5 millones de kilómetros cuadrados. Y ahora se preguntan, ¿y por qué en la Antártida? Si bien la mayoría de los CFC se producen en el hemisferio norte, al subir a la estratosfera, estos contaminantes son arrastrados por los vientos hacia los polos. Y es así donde como es una zona donde no es habitable, al contrario, se hacen ensayos militares de investigación y eso ha contribuido, ¿no? Que estos gases
en esa atmósfera sea más rápido la destrucción de la capa de ozono y que por ahí se filtren los rayos ultravioletas, ¿no? Provocando, depende por ese lado del hemisferio sur, por ejemplo, ¿no? Que las personas tengan mayor incidencia de cáncer a la piel, así. Por ejemplo, esta es la muestra, amigo. Clorofluorocarbonados, los CFC. Son sustancias orgánicas sintéticas, dice, derivadas de los hidrocarburos del petróleo de bajo peso molecular. Estos combinados con halógenos, como el caso del flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Son incluso hasta los mismos componentes de la refrigeradora. Ese hielo artificial es un llamado freones. Los freones son los llamados clorofluorocarbonos. Cuando una refrigeradora ya deja de ser utilizable, ¿cómo se dice? Liberando un gas. Y eso se llama los CFC. Eso se van a la atmósfera y contribuye al desgaste o al desgasamiento de esta capa de ozono, ¿no? Así. Bien, chicos. A ver. Vamos a ver un caso de interés de cultura general. A ver, te voy a mostrar. Chicos, ¿observan la pantalla? Chicos, ¿están observando la pantalla? Sí. Ya. Esto sucedió acá en Perú, la presencia de No, 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 contaminación. no, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. ¿No se ve? No, no se ve. Ahora, Sí. ya. Lean por favor, luego comentamos. Y Massa vive una situación caótica por la contaminación ambiental que viene originando el derrame del petróleo crudo. Este hecho ocurrió el pasado 25 de enero en el caserío Villahermosa, ubicado a 10 minutos de la capital Chiriaco, y que hasta el momento no ha sido controlado. Más bien, la situación se agravó el día de ayer, 9 de febrero, al rebalsar las trampas puestas por Petroperú, debido a las fuertes lluvias ocasionadas en esta parte del país. El día de hoy, las aguas del río Chiriaco amanecieron cubiertas por un manto negro y espeso de petróleo crudo, causando preocupación y alarma en la población por la contaminación del agua y el fuerte olor que vienen emitiendo estos componentes tóxicos propios del petróleo crudo. En un recorrido por el río Chiriaco y Marañón, pudimos constatar la magnitud de este crimen hacia nuestra flora y fauna propia de nuestra selva. Ante este hecho, los representantes de Petroperú se aferran a la idea de que no hay contaminación, y lo que muestran las imágenes de hoy 10 de febrero
¿Qué cosa es? ¿Tiene acaso otro nombre este atentado contra nuestro medio ambiente? Las aguas están contaminadas, la salud de los seres humanos se ven afectadas, una flora y fauna silvestre destruida. ¿Es esto tan simple como intentan hacernos creer los funcionarios de Petroperú? Por otro lado, a 17 días de haber ocurrido este hecho, sorprende que los medios de comunicación hayan minimizado el caso, que se diga que todo está controlado. Nuestras imágenes corroboran lo contrario. El río Chiriaco está contaminado en un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros, desde la ruptura del oleoducto hasta su desembocadura en el río Marañón, ubicado en el sector Puerto Samarén. Esto sin tomar en cuenta el recorrido contaminante que lleva el crudo en el río Marañón. Cabe mencionar que son cientos las familias que viven en las riberas de los ríos contaminados, entre ellos la capital Chiriaco y el primer puerto turístico de nuestra Amazonía, como es Imacita, que viene siendo totalmente afectada. Pedimos a las autoridades ambientales investigar y sancionar a los responsables por no haber tomado las medidas de prevención necesarias al no agilizar los trabajos de recojo del crudo, considerando que habitamos en una zona lluviosa y el cauce de las quebradas crece inesperadamente. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal el tema, chicos? ¿Qué les ha parecido? Bueno, aquí en este video que te he hecho mostrar es acerca de cómo las autoridades de nuestro país, ¿no? No hicieron caso a un aviso de que se podía reventar, ¿no? Explosionar una parte del oleoducto norperuano y eso provocó la combinación por acción de petróleo. Y bueno, que hasta el día de hoy la contaminación sigue, no es que haya pasado años y ahí quedó, no. Para dicha oportunidad, varias instituciones de otros países quisieron ayudar también a nuestro país, a nuestra selva peruana, a recuperar todo ese petróleo, ¿no? Limpiar, pero lamentablemente por la desidia, el desinterés de nuestras autoridades, no lo hicieron a tiempo, ¿no? Después, cuando las consecuencias iban de la misma población, como que recién tomaron interés, pero no fue tanto así como en su momento. Entonces, eso es una forma también de contaminación, ¿no? Por eso que es muy importante tomar conciencia o tener una cultura ecológica para poder, ¿no? Hablar justamente de esos temas que son de grande interés general. Bien, chicos, el problema propuestos nos dice, son considerados gases de efecto invernadero que influyen en el clima. ¿Cuál te dije? Si has apuntado algunos datos, a ver, ¿me mencionas? Chicos. Nitrato, ¿no? No, ¿ves? Te dije que apuntaras. Son considerados gases de efecto invernadero en el clima. Te dije que era el dióxido de carbono. No sé si te acuerdas. Y vapor de agua. Ya, por eso tienes que apuntar todo lo que yo estoy indicando.
Es una consecuencia de la denominada lluvia ácida. ¿Aumento de calor? No, eso lo daría el efecto invernadero. ¿Disminución de alergias en la salud de las personas? Tampoco, aumenta más bien. ¿Aumento del nivel del mar? No, eso sería cuando hay demasiada temperatura. En este caso hablemos de efecto invernadero. ¿Infertilidad de los suelos agrícolas? Sí, eso sí. Esa es una consecuencia de la lluvia ácida. Al caer en forma de lluvia, llega a la superficie y a los suelos, que tú sabes por biología, que es el suelo, es la parte activa de nutrientes, donde sirven para que las plantas se fijen y obviamente realicen fotosíntesis y como consecuencia pueden generar frutos que son importantes para nuestra alimentación. Vamos a poner ahí solo 4. Esa va a ser la respuesta. Solo 4. Dióxido y vapor de agua también. Son considerados gases de efecto invernadero. Te dije uno era el metano, vapor de agua, y dióxido de carbono. Indica el verdadero o falso de las siguientes proposiciones. A ver, tú me vas a decir, los contaminantes primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera, tal y como fueron emitidos por la fuente. ¿Será verdadero o será falso? Dime. ¿Será verdad o será falsedad? Chicos, respondan. Preguntas así va a venir para tu examen, el Global Test y además para tus tareas. Por eso hay que poner verdadero o falso, hay que razonar un poquito. Los contaminantes primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera tal y como vinieron de la fuente. Te expliqué, eso es Falso. superficie, eso es verdad. Se considera como contaminante primario el ozono. El ozono no está en la superficie, está en la atmósfera. ¿No? Eso sería falso. 3. Los contaminantes no son vertidos directamente a la atmósfera. Se producen a consecuencia de reacciones químicas o fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. A eso se le llama contaminantes secundarios. Y eso va a ser verdadero. Se considera contaminantes primarios al dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. Verdad. Pregunta 5. Relacione correctamente cada secuencia. ¿Cuál sería ahí la expresión? Absorbe la radiación infrarroja, recalienta el medio ambiente. La 1, ¿con quién sería? Absorbe la radiación infrarroja, recalienta el medio ambiente. Eso está relacionado con el CO2. Entonces, ahí la 1 sería así, con la 2. Ahora, la 2, ¿qué nos dice la 2? A ver. Envenena la sangre formando la carboxihemoglobina, envenenamiento de monóxido de carbono en la sangre. Eso sería la 3, el CO. Vamos a ver ahora la 3. Se oxida lentamente con el aire en presencia de luz y forma la lluvia ácida. Eso es el dióxido de azufre. Eso es
1. La 4. Los clorofluorocarbonos se difunden y en la alta atmósfera destruyen la capa de ozono. Eso sería, destruye la capa de ozono. Sería ahí 5. Y por último, la 5, en ese caso sería la 4, ¿no? Vamos a indicar aquí. Ahí está. Esta es la secuencia de la pregunta 5. A ver, vamos a indicar ahí verdadero o falso, chicos. Indique verdadero o falso. Con respecto al efecto invernadero, ¿ya? Efecto invernadero. ¿Qué nos dice el efecto invernadero? A ver. Consiste en la acumulación de CO2, vapor de agua, ozono, que atrapan las radiaciones terrestres de onda larga, lo que provoca una disminución de la temperatura, no, aumento de la temperatura, no disminución. Eso es totalmente falso. Es un fenómeno natural e indispensable, prescindible para el desarrollo de la vida. Sí. Eso es verdadero. Ahí está. Es totalmente verdadero. Ocasiona un aumento de la temperatura media del planeta, produciendo un cambio climático que trae consigo sequía, tormentas, inundaciones, fusión de hielos polares, verdad. Cuando aumenta temperatura, ¿no? Justamente, por ejemplo, acá en Perú, se ha visto que cuando aumenta la temperatura en nuestra región andina, ¿qué pasa? No hay precipitaciones fluviales. Y como hay cambio brusco de temperatura, eso hace de que haya inundaciones, los famosos huaicos. 7. ¿Cuáles son los ácidos presentes en la denominada lluvia ácida? Los ácidos presentes son, te dije dos, ¿no? El ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Estos son los dos ácidos causantes de lluvia ácida. Establezca la relación que corresponde respecto a los contaminantes y sus efectos tóxicos. Plomo, a ver, ¿cuál sería? Monóxido de carbono, dióxido de azufre y ozono. Ahí sería, ¿cuál es la correspondencia, chicos? A ver. ¿Cuál sería su correspondencia? A ver, ¿cuál sería ese caso? ¿Cuál sería, chicos? Ahí la 8. ¿Cuál es? La 3 con la A. La 1. Ahí la 1 sería con la C, ¿no? A ver, voy a poner para que lo veas. La 1 con la C. 1 con la C. Trastorno de metabolismo celular, plomo.
La 2, monóxido de carbono se alivia con dolor de cabeza, mareos, debilidad. 2A. El caso 3, dióxido de azufre, irrita los ojos, tos y dolor de pecho. Y sería la B. Y por último, 4, en este caso es la D, daño en los pulmones. Por tanto, sería nuestra respuesta a esta pregunta 8. ¿Cuál es el tipo de contaminación más agudo en las grandes urbes de los países en vías de desarrollo? ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál es el tipo de contaminación? ¿Qué clave marcarías? Más agudo, más frecuente. Emisión de gases tóxicos por industrias en nuestro país, no, por ejemplo. Traslado de mineros, en parte, pero no hay mucho. Contaminación radiactiva, no, ni contaminación por gases lacrimógenos. Sería la contaminación de gases tóxicos por el parque automotor. Clave de respuesta. La C. Y la 10, indique qué problema no es considerado por la destrucción de la capa de ozono. Rapidito nomás, ¿cuál es la clave ahí? Mutación genética de las plantas, no, eso es por radiación. Alta incidencia de cáncer de la piel, pero dice no es considerado. Bueno. Aumento la temperatura de la Tierra, eso hace el efecto invernadero, no la capa de ozono. Esa sería la alternativa D. Listo. Ya, aquí tienes la tarea, chicos. Ya. Lean bien, marquen bien sus alternativas. Acá no hay ningún cálculo matemático, así que por favor, ya, analiza bien cada pregunta y marca sus respectivas alternativas. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, ya la siguiente semana tenemos otra sesión más de clases, el cual nos va a indicar la química aplicada, me parece, sí, química aplicada. Bien, chicos, espero que les haya gustado el tema. Ya. Ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Estamos en cuarentena, chicos. Protéjanse, cuídense. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.